La gran claridad de la Edad Media, de Gustav Cohen. La influencia judeo-árabe, página 39. En la otra extremidad del dominio francés, el sudoeste y el sur conocieron las invasiones sarracenas, cuyo recuerdo llena nuestras canciones de gesta, que se produjeron desde el siglo VIII, 732, es la fecha en que Carlos Martel las detuvo momentáneamente en Bouillé, cerca de Poitiers, y fueron frecuentemente seguidas, en especial en Aquitania, en el Languedoc y en el Rosellón, por ocupaciones prolongadas. ¿Quién no conoce en los países del mediodía las montañas de los sarracenos, los huecos de los sarracenos? ¿Quién no sabe que en la cadena de los Maures, cuyo nombre es ya característico, Amatuel y Cassin, sobre sus promontorios, han sido conquistados o fundados por los sarracenos, lo mismo por otra parte que Cogolín? Pero si hubo allí alguna mezcla de razas, no han resultado de ella necesariamente profundas influencias. Por lo demás, muchos de estos lugares citados no han sido llamados sarracenos más que por el trasplante de una tradición vecina que se relaciona con las otras regiones. La palabra como el concepto sigue siendo vaga. En el norte se hablará de los saisons, literalmente sajones, para designar a los sarracenos o simplemente a los invasores bárbaros. No es menos cierto, sin embargo, que todo el sur y el sudoeste de Francia estuvieron ocupados durante largo tiempo, aún durante siglos, hasta llegar al siglo X, por los árabes, que, aunque muy móviles y poco numerosos, han dejado huellas étnicas o antropológicas y culturales. Sin duda, no podría hablarse de una acción comparable a la de los árabes de España, que constituyeron poderes regulares y reinos verdaderos, con un comercio, una industria, un arte organizados y que mantuvieron, con los judíos y la población autóctona, relaciones constantes y frecuentemente cordiales. Sin embargo, el mediodía de Francia, especialmente el sud del Languedoc y el Rosellón, tiene también sus judíos, que desempeñaron, como en España, su papel natural de agentes de enlace de las civilizaciones, debido a su movilidad y a su conocimiento de las lenguas semíticas, hebreo, árabe y romanas, latín, español, provenzal, francés. Más tarde, su papel se manifestará hasta en el Comtat Benassín, bajo el gobierno de los papas. Algunas obras de medicina, de ciencia y sobre todo de filosofía fueron traducidas por ellos al latín, sobre los textos árabes, traducidos estos a su vez del griego, de Aristóteles o de Estrabón. Se trata de un hecho innegable que puede probarse mediante casos concretos, como el de Gerardo de Cremona, 1187, y nadie podría negar que la introducción de los textos de Aristóteles, tan decisiva para el inmenso desarrollo de la filosofía escolástica en el siglo XIII, se deba a ellos. La acción de Maimónides y de otros filósofos judíos no es menos importante. En un dominio más restringido y más modesto, se reconoce la marca hebraica en algunos cuentos provenientes del Talmud, como el del ciego y el paralítico, transpuesto bastante singularmente, como lo he señalado, en la vida de San Martín. Es posible que la comunidad de Troyes haya contribuido, gracias a las ferias de Champaña, a esas influencias, sirviendo las mercancías de vehículo para las ideas. Los dichos de Alfonso el Sabio, que por lo demás son de origen judío, están también llenos de historias talmúdicas, destinadas a una larga y múltiple fortuna. El papel de los judíos como médicos es bien conocido, tanto en la escuela de Salerno como en la de Montpellier. La astrología y la alquimia, formas de la ciencia libre en la Edad Media, les deben mucho, pues ni siquiera la herejía las detuvo en el camino fecundo de la observación y de la experiencia. De ninguna manera la influencia árabe en Francia
podría ser comparada con la que se ejerció sobre España, y de la que conozco un bello símbolo. En el Toledo de antes de la Revolución reciente, el Toledo que habitó el Greco y que ha celebrado Baez, había al lado de la admirable catedral una maravillosa sinagoga y una pequeña mezquita yuxtapuestas para el ejercicio de los tres cultos y para la coexistencia de las tres poblaciones, árabe, judía y autóctona, que trabajaban por la prosperidad de España. No tenemos nosotros sobre nuestro suelo un ejemplo semejante, ni tenemos para ofrecer a los visitantes extranjeros maravillas de la arquitectura árabe como las de Granada, de Sevilla y de Córdoba. Sin embargo, se han descubierto claras influencias árabes en la ornamentación de las iglesias de Auvernia, y este hecho es digno de ser tenido en cuenta. En el dominio de la filosofía, el aporte árabe fue considerable, porque debemos a los filósofos árabes, por el intermediario ya señalado de la filosofía judía, la doctrina aristotélica y hasta la plotiniana, es decir, la filosofía griega de Alejandría. Lo que se conocía de la obra del Estagidita en la primera mitad del siglo XII, en tiempos de Abelardo y de San Bernardo, es poca cosa en relación con lo que se conocerá en el siglo XIII en las universidades, en las que hace irrupción el grueso de su obra científica, contribuyendo notablemente al movimiento naturalista que caracterizará la segunda mitad del siglo XIII. Sin duda el mundo árabe desempeña aquí el papel de mensajero de la filosofía griega y la transmite recubierta con sus interpretaciones y sus comentarios. Pero su acción no es por eso menos decisiva. Los nombres mismos de la alquimia y del álgebra son testimonio de ello, y se sabe lo que Herberto de Aurillac debe a sus maestros del otro lado del Pirineo. ¿Está probada también la influencia árabe en materia literaria? Existe una fuerte tendencia que atribuye a la poesía lírica de los árabes un papel importante en la formación de la poesía provenzal, de su culto de la dama y de su deificación de la mujer amada. Pero las pacientes investigaciones de Alfred Janrois, consignadas en su libro sobre la poesía des Troubadours, no lo han conducido a resultados precisos. Es verdad que él no conoce el árabe, y que si su conocimiento de la antigua literatura provenzal es tan extenso como profundo, las relaciones que establece con el lirismo árabe no son sino de segunda mano. La realidad de esta influencia parece, por el contrario, haber sido establecida no solo por los trabajos de Assim Palacios sobre Dante, sino también, más recientemente, por los de Henri Pirard y los del ilustre hispanista Menéndez Pidal. En un punto se pensaba que se había puesto el dedo sobre una influencia evidente, en el caso de la Chantefable, de comienzos del siglo XIII, titulada Acusin et Nicolet. Acusin es un nombre árabe, Acasin. Una parte de la acción se desarrolla en Cartago, de la cual es rey el padre de Nicolet. La mezcla de prosa y de verso tan característica de esta bella obrita picarda es igualmente típica de la poesía árabe. Pero esos argumentos y otros que parecen haber convencido al editor alemán del texto, W. Suchier, no han parecido decisivos a su editor francés, Mario Rox. No hay, pues, a este respecto una absoluta certidumbre, pues hay la probabilidad de una influencia de la novela idílica bizantina. La hay además para los cuentos y fábulas, y muy recientemente se ha podido demostrar el origen peninsular de la fábula del molinero, su hijo y el asno, y quizás aún de nuestra célebre farsa del Avocat Patelim. No se debe fiar demasiado en el mundo árabe tal como está descrito en nuestras canciones de gesta. En las que se trata muy frecuentemente de sarracenos de ópera cómica, gigantes, bravucones y fácilmente vencidos. Los más serios con todos son los de la chanson de Roland, pero sus sentimientos, sus costumbres y su organización están excesivamente colocados sobre los del mundo cristiano.
Y si Marsilio corresponde a Rolando, el emir Berillant, que según Henri Gregoire es el paleólogo bizantino, llamado en su auxilio, se parece a Carlomagno por su edad, su poderío y su prestancia. Causa asombro también la ignorancia que reina entre nuestros trovadores con respecto a la religión de los árabes, que un contacto aún superficial hubiera permitido sin embargo conocer. Les atribuyen la creencia en una trinidad pagana que corresponde a la trinidad cristiana, y que se compone bastante singularmente de Apolín, Mahón y Tervegant. El primero es el Apolo antiguo, el segundo Mahoma, y el tercero una divinidad que Greal derivaba de Hermes Trimegisto y Pedires de Terra Vagans, un espíritu de la tierra que frecuentaba las tinieblas, negotium, perambulas in tenebris. En el Miracle de San Nicolás de Jean Baudel, fines del siglo XII, en el que los cristianos luchan contra los paganos, el jefe de estos adora un ídolo que lleva ese nombre de Tervagant y manifiesta sus sentimientos por llantos y por risas que es menester interpretar. Esta curiosa pieza pertenece a la literatura de las cruzadas, y en ella es necesario buscar nuevos contactos entre el mundo cristiano de Europa y el mundo musulmán de Oriente, árabe y turco. No se terminará jamás de reflexionar y de razonar sobre las cruzadas, sus causas y sus efectos, tanto lejanos como presentes. La atracción del mundo occidental por el Oriente resulta ante todo y profundamente de la nostalgia de los orígenes y del prestigio de las riquezas y las maravillas del Oriente. En ninguna parte es más visible esto que en el asombro de Robert de Clary, en su conquista de la Constantinopla, de comienzos del siglo XIII. Por una parte, el occidente sueña con la cuna de donde le viene la luz de Cristo, que es la esencia de su vida espiritual. Que la tumba de su Salvador esté en manos de los infieles es para el occidente una idea insoportable, y será capaz de moverlo a los más grandes sacrificios, al renunciamiento total y a tales impulsos que en la incertidumbre de los viajes y las expediciones, y en su peligro, llegan hasta ser definitivos. Desde los siglos X y XI, individuos aislados han tentado este peregrinaje que hace una competencia cada vez más notable al de Roma, emprendido por los romeros o al de Santiago de Compostela, en Galicia, cuyo camino lleva por Le Pou, Brudé y Saint-Gilles a la extremidad de la península ibérica. Los peregrinajes están llenos de extraños relatos de milagros insospechados, de raras maravillas que excitan la imaginación. Una sabia propaganda de la Iglesia extenderá y amplificará sus relatos hasta el Concilio de Cremont, de donde saldrá en 1098, por la predicación de Urbano II, la Primera Cruzada. Que su diseño haya sido puramente religioso es probable, pero el fin político no es menos visible y se confunde por otra parte con el otro punto de vista. Bien mirado, se trata de un giro hacia el oriente, tal como fue practicado en 1204 por Budón, por la conquista de Constantinopla y la fundación del Imperio Latino en 1248, por la expedición de San Luis a Egipto y en 1270 por la expedición a Túnez. Los hechos del siglo XIII se renovaron en el siglo XIX con la empresa de Bonaparte en Egipto, de los franco-británicos en Crimea en 1854, en los Dardanelos en 1915, en Siria en 1939, de los americanos y británicos en Túnez y en los países berberiscos a fines de 1942. Hay también en ellas un punto de vista económico,
el deseo de apoderarse de las fuentes de donde vienen el oro, la mirra y el incienso, las ricas telas de púrpura, las sedas brocadas, las armas damasquinas, los marfiles trabajados, las especias raras, todo lo que el continente asiático arroja hacia las costas de Arabia y de Siria para ofrecerlo al occidente por intermedio de Génova o de Venecia, es posible. La alucinación del Oriente está hecha de esas riquezas fabulosas de la India lejana que ya trajo Alejandro, tanto como de las maravillas que se le atribuyen, doncellas, flores, dragones alados, fuentes de vida, que la escultura siria y la miniatura persa han hecho conocer, pero que han popularizado sobre todo las diversas versiones del román de Alexandre, caras a Edward Armstrong. También el Oriente será para nuestra juventud el lugar propio de la aventura. La aventura es para ella lo que habrá de sacarla de la mediocridad cotidiana. Difícil de encontrar fuera de la guerra es que por otra parte no tiene prestigio más que si se desarrolla lejos. Se ofrecerá, sea en el occidente, en la península ibérica, por la lucha de los cristianos contra los moros, bajo el impulso de los abades de Cluny. En el siglo XI, sea en Oriente, al fin del mismo siglo, por la liberación del Santo Sepulcro. En el occidente, como en Oriente, ese deseo secreto que viene de una sangre ardiente y agregará al amor la atracción de la bravura, se aviva por el ardor del sentimiento religioso y el apetito del sacrificio por una noble causa. En la vida como en la filosofía, nada se hace de grande si no es por la fe. Es pues ella la que en último análisis pone en movimiento todos los motivos que he señalado y que concurren a servirla. En Siria o en Palestina y subsidiariamente en Constantinopla, a los bordes del Bósforo, en Asia Menor, en Egipto, en Alejandría y en el Cairo, que los nuestros llamaban Babilonia, en Rodas, lugares todos que muestran aún los monumentos de piedra que construyeron ahí los cruzados, se produjeron los más estrechos contactos con el mundo greco-bizantino y el mundo árabe. Con el mundo greco-bizantino, ese contacto fue más tardío, comienzos del siglo XIII, y menos importante. Frecuentemente se ejerció en el sentido de una influencia franca. Así, llamábase al francés y a las viejas lenguas de Alemania Huguenot, sobre la literatura bizantina, en tanto que, antes de la conquista de Constantinopla, la influencia sobre nuestra literatura idílica, por ejemplo, o sobre el Herat de un Gutiérrez de Arras hacia 1164, se ejerció en sentido inverso. En Palestina y en Siria, las relaciones entre el mundo árabe y el mundo cristiano son más antiguas y se establecen desde la primera mitad del siglo XII para continuar hasta mediados del siglo XIII. Al principio parece que es el invasor quien impone sus leyes y su arquitectura, sino su fe, en mayor medida en la que se deja influir por las de las poblaciones musulmanas constreñidas por la fuerza a aceptar su yugo. La organización de un reino feudal tan lejano obliga al invasor a tomar conciencia de los principios de una organización jurídica y a formularlos en los haces de Jerusalén. La debilidad del régimen aparece claramente en las disensiones de los príncipes cristianos y en su mala voluntad para reconocer la autoridad de un rey. Su fuerza, en cambio, se traduce, por una parte, en sus construcciones jurídicas ya mencionadas y por otra, en unas construcciones arquitecturales, como Nuestra Señora de Tortosa y sobre todo el famoso Crac de los Caballeros, incomparable obra maestra de la arquitectura militar feudal, cuya potencia nos asombra y que sobrepasa en mucho la del castillo de Gaillard, o de Gisors, o de Coisy-le-Château. Hay toda una literatura en relación con las cruzadas. Primero, naturalmente, las crónicas latinas o francesas, la de Alberto de Aix, el relato latino de la primera cruzada, más tarde, la conquête de Constantinopla por Vilardum, y otra crónica más ingenua y menos política, obra de un modesto caballero, Robert de Clary. Y a comienzos del siglo XIV, la historia de San Luis, Histoire de Saint-Louis,
por su camarada Joinville, tan pintoresca y tan profundamente evocadora. Pero al lado de estos relatos que tienen el carácter de memorias y son obra de los mismos testigos, hay que poner esos poemas de inspiración histórica que se llaman la Chanson de Antioch, la Chanson des Chétifs, de los cautivos, compuestas por francos de Tierra Santa mezclados en los acontecimientos y que conocen bien, como lo ha mostrado Atem, los ambientes que describen. Dan la sensación de asistir a la gran epopeya vivida durante la Cruzada y pintan frecuentemente con exactitud los lugares en que se desarrolla. Hay que conceder un lugar finalmente a esas canciones de cruzada que van desde Guillermo IX de Poitiers en el primer cuarto del siglo XI hasta Ruth en el tercer cuarto del siglo XIII y que armonizan sobre un tono heroico y mayor o sobre un tono elegíaco y menor el tema de la cruzada. Unas veces lanzan un vigoroso llamado a filas, como en Mercabrú. Des naturals sont les Français si de l'affaire du dice no, dice no. Desnaturalizados son los franceses que dicen no en las cosas de Dios. O en Ruth en su debut Du Croix et du Croissant, de Croissant, escrito a pedido del rey, y otras veces canta en la nostalgia del oriente como en Geoffrey Rodel, el deseo del amor lejano. El tema de la separación de la dama, tan trágico en la realidad y tan preñado de consecuencias sociales, morales y sentimentales, desempeña naturalmente en esas canciones un papel privilegiado. Son numerosos en efecto los trovadores y los troveros que siguieron a sus señores en las expediciones de ultramar, fuera por fidelidad, fuera por necesidad, fuera por el gusto de la aventura, pues lo imprevisto no suele desagradar a los poetas, y es sobre su imaginación, especialmente sobre la que puede ejercerse la seducción del jardín sobre el Orontes. Aludo a la hermosa, notita al pie, aludo a la hermosa novela de Maurice Barrés que lleva ese título. Sin duda todos esos poemas épicos o líricos son parte integrante de nuestra literatura, nacida a veces en tierra de Oriente e inspirada siempre por ella. Pero ¿hasta qué punto ha sido influida por la literatura y por el ambiente árabes? En Siria, donde la escuela de Edesa había servido antiguamente de intermediaria entre la filosofía griega y la filosofía árabe, o en Egipto, en Alejandría, parecería que los contactos hubieran debido ser numerosos, pero los filósofos son menos nómadas que los juristas y los poetas, y más apegados a los bancos de la universidad y a las riberas del Loire o del Sena. Sin embargo, se puede descubrir cierta influencia sobre algunos puntos, y conozco un caso muy característico. Joinville nos cuenta en algún pasaje una anécdota que atribuye al hermano Laurent, un bretón que había aprendido la lengua sarracena, pues es también una cuestión importante saber en qué medida los nuestros aprendieron el árabe y los sarracenos, la que seguiría siendo hasta nuestros días la lengua franca en Oriente. El hermano Laurent afirma haber encontrado a una mujer anciana que llevaba en la mano derecha una antorcha y en la izquierda un cubo de agua. Cuando la interroga, le responde que una es para encender el paraíso y la otra para extinguir el infierno, pues se debe hacer el bien, no por el deseo de lo uno y el temor de lo otro, sino por el bien mismo. Ahora bien, Messignon ha publicado en una recopilación de la mística árabe un tema idéntico que pertenece al siglo IX. Esto significa que el hermano Laurent reprodujo una historia escuchada de labios de algún sabio árabe en una de esas veladas de los castillos francos en que el resplandor de los leños del hogar se intercambiaban entre árabes y francos los tesoros del folclore. En cuanto al ciego, en el cuento del ciego y el paralítico, que debía incorporarse a la leyenda de San Martín de Tours, no puede tener otro origen que la fábula de Ouvré, que viene de la India. Pero aún sumado, todo esto no constituye en conjunto una influencia profunda. Si ha habido alguna, es la que se ha ejercido en el sentido de la conquista del Oriente por el Occidente, de la que sirven como testimonio la introducción de las instituciones feudales,
políticas y militares y religiosas, y en particular la de las órdenes militares, templarios, caballeros de Rodas y de Malta, la erección de monumentos importantes, Framagus, Tortosa, Cacti los caballeros, la difusión de la lengua franca o francesa, que ha ocupado allí un lugar de honor hasta nuestros días y sirve de coiné para las relaciones cotidianas entre pueblos diversos. Son numerosos, sin embargo, los rastros y recuerdos del Oriente en la ornamentación de nuestras miniaturas, que cultiva sus temas y muestra predilección por evocarlo, desde el román de Alexandre y el Heracle en el siglo XII hasta los relatos de Joinville en el siglo XIV. Es necesario señalar en este siglo la popularidad de los relatos del italiano Marco Polo, 1254 a 1322, que introducen no solamente el Oriente cercano, sino también el Extremo Oriente. Sin embargo, será necesario esperar al siglo XVIII para que la influencia de este último se manifieste con brillo. La gloria de la segunda mitad del siglo XI radica en haber preparado y hecho posible todas las grandezas y los desarrollos de los siglos XII y XIII, en haber inventado la primera ojiva, el primer vitral, las primeras epopeyas religiosas, las primeras grandes epopeyas nacionales y feudales, Saint-Foy, Saint-Alexis e iba a escribir Saint-Roland. En tanto que un aire de entusiasmo arrastra a la nobleza francesa y al clero regular hacia el oriente, para la primera cruzada, la aparición de la primera comuna no está lejos. Es verdaderamente un periodo inmenso, no solo por lo que ha sido capaz de cumplir, sino también por lo que ha gestado, y a eso, a lo que aún se llama algunas veces las tinieblas de la Edad Media, allí donde no veo nada más que deslumbradoras claridades de alba y de aurora. Es verdad que la cortesía todavía no ha nacido, que la arquitectura románica muestra aún lo pesado y lo espeso de sus columnas que tenuarán luego los haces de troncos de las naves ojivales y que la escultura de sus pórticos no se ha desprendido todavía de esas mismas cualidades. Pero la época es robusta y fecunda. Se sienten en ella fuerzas profundas que la cotidiana existencia nacional no basta a satisfacer, y sin embargo es el momento en que con un Felipe I se establece la unidad del reino. Un trabajo filosófico intenso en las escuelas de las orillas del Loire, de l'Ain, del Mar y de Normandía, con Anselmo de Laon y Rossellino, que son los maestros de Abelardo, prepara el advenimiento de la escolástica. Un conjunto de buenos poetas neolatinos que han vuelto a hallar los secretos de la prosodia y de la inspiración antiguas, anuncia entonces el segundo renacimiento de la segunda mitad del siglo XII. Tales fueron Marbodio de Angers, Hildeberto de Lebardín, del cual los recuerdos nostálgicos de la Roma antigua anticipan los de Du Bellay y de Baudry de Bourgel, cuyos nombres dicen claramente que provienen de Vendôme y Anjou. Todos ellos llegan hasta bien entrada la primera mitad del siglo XII. Hasta aquí la influencia judeo-árabe. En el próximo capítulo veremos el nacimiento de las grandes canciones de gesta. El próximo apartado. Los esperamos para más La gran claridad de la Edad Media.